Eso, aún tienes mucho por hacer. Sin más la cara, lávate. Dormiste mal, te aguantarás. Veamos qué hiciste hoy. Ay, no, aprieta la agenda y no es sutil, pues la fecha llega, será tu fin. Inasible, inflexible. ¿Y qué pasó? Tendrás que amanecerte sin descansar, estar conforme al sufrir y al corregir, dejar borrones pero que quede muy bien, para que no sepan si terminaste el deber. Epithet erased. Cariño, tu madre y yo saldremos, ¿entendido? Sí. Quédate en cama, ¿sí? No estás bien. Pero pronto estarás saludable para jugar con los otros niños, querida. Sí. Adiós, cariño. Episodio 4. Frágil. No quiero. No quiero ir. Pero, ¿por qué no? Lady Mera nos espera. ¡Porque no quiero! Giovanni, mi jefe, él me defendió. Terminó herido por mí y dice que debo defenderme. No quiero que me roben mi epíteto. Pero, debes ir. Lady Mera nos espera. Lo siento, también lo necesito. Molly corre a la salida, pero se encuentra bloqueada. ¡Por una barrera! Lo lamento, niña, pero como guardaespaldas seguro lo entenderás. Solo sigo las órdenes de mi Lady Mera y ella me ordena que te capture. Ella toma arena de una exhibición y la acumula en su palma. Cuando Indus la agarra, ella la salpica a sus ojos. ¡Ah! ¡Arena! ¡Arena en mis ojos! ¡Mis pobres ojitos no aguantan el dolor! ¡No! ¡Pequeña niña, regresa! Nada mal, niño. Veo que tu poder es demasiado impresionante. Lo robaré. Así que no trabajas en el museo. Solo eres una ladrona. Ay, ¿cuál fue tu primera pista? Tu turno, genio. Para tu información, yo sí soy un genio, por lo que sé que no debo contenerme. Veamos a qué le tienes miedo. ¡Fuego embrujado! ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Sabes a qué le tengo miedo? ¿De verdad quieres saber cuál es mi temor? Le temo a esto. A pasar toda mi vida sufriendo constantemente por ser frágil, quebrándome tan fácil y siempre a punto de romperme. Miedo a vivir con tanto cuidado porque si alguien choca contra mí en la calle, siempre acabo en el hospital. Miedo a que todo sea siempre igual. Pero ahora, por fin tengo una salida. Tengo una forma de escapar. Y si crees que puedes detenerme, prepárate para morir en el intento. Ajá, y a los patos también. Son pequeños, rápidos y mordelones. ¡Ah! Como sea. ¡Ya muérete, quieres! Molly brinca y escala el esqueleto de dinosaurio subiendo a la cima del muro. Ellos saltan con cuidado la barrera y camina sobre ella. ¡Oye, niña! ¿Qué haces? ¡Eso es peligroso! Tranquilos, los vengo a sacar de aquí. El jefe necesita ayuda. ¿Jefe? Un momento. ¿De qué estás hablando? ¡Niña! ¡Niña! ¡No hay más tiempo! Por favor, confíen en mí. ¡Ja! ¡Aquí estás! ¡No te muevas! ¡Vine a detenerte! ¡Oh, no! ¡Me atraparon! Espero que esta barrera no desaparezca, porque no podría escapar. ¡Tienes razón! ¡Técnica secreta! ¡Antibarrera! ¡Te tengo! Gracias. El jefe está por ahí. El grandote lo derrotó. Quiere atraparme y necesito su ayuda para escapar. Muy bien. ¡Por el jefe Zen! ¡Somos las fuerzas Banzai! Nadie se mete con nosotros. ¡Prepárate para morir! ¡Calla! Bueno, hicieron lo
que pudieron. Al menos me consiguieron el tiempo que necesitaba. Molly sube y empieza a escalar la cola del apatosaurio. ¡Oye! ¡Bájate de ahí! ¡No puedes subirte a ese poderoso dinosaurio sin permiso! ¡Barrero! Molly busca en su mochila y saca la pistola que le dio Giovanni. La mira un momento y la tira directa a los huesos. ¡Oye! ¡No tires armas! ¡Soy una villana ahora! ¡Puedo hacer lo que quiera! El dinosaurio empieza a tambalear y retumbar. Sus huesos truenan mientras la bestia colapsa. Deberías mover tu barrera si quieres salvar al dinosaurio. ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Quiero salvar al dinosaurio! Gracias a Dios. Molly sube por el cuello y salta hacia la ventila de aire del techo. ¿Qué? ¡No! ¡Oye! ¡No! Ay. Bien, él no puede seguirme hasta aquí. ¿Qué son esas luces? Ay. Voy. Muy bien, formen equipos de 3 y revisen la zona. No sabemos qué pasó, cuántos delincuentes hay o si están armados. ¡Wow! Esos son muchos policías. No pensé que vendrían tantos. Está bien. No tendré que preocuparme más por el señor Indus. ¿Acaso está cargando un dinosaurio? ¡Niñita oso! ¿Dónde estás? Hola, policías. 9618, tenemos un 9618 en proceso. Sujeto en posesión de un saurópodo, pronto, o un apatosaurio. Necesito refuerzos de inmediato. Bueno, esto es incómodo. Eso debe ser suficiente. Necesito volver con los otros antes de que venga la policía. Voy. Epithet Erased. Los comerciales son como una barrera en tu televisor. Epithet Erased. Sí, volvimos. ¡Cuenta ovejas! Eso es todo. Ya veo. Tu epíteto hace que tu cuerpo sea frágil. ¡Lo descubrí! Solo debo resistir. ¡Cuenta ovejas! ¡Defiéndanme! Solo debo dejar que tu propio epíteto te desmaye. ¿Crees poder durar más que yo? Mejor, ¡ni lo intentes! ¡Es rápida! Agarra el pecho de Sylvie y truena sus dedos. Sus costillas se vuelven quebradizas y se empieza a ahogar. ¿Sientes eso? Cómo tus huesos se convierten en vidrio a punto de romperse. Así me siento yo, siempre. Todos los que entrenan su epíteto descubren nuevos poderes y superan sus debilidades. Yo no. Mientras más entreno y mi epíteto se vuelve más fuerte, más me debilito. Mi único truco nuevo es mi habilidad de absorber el poder de otras personas. Lo único que puedo hacer con este poder es robar. Y cuando escuché del amuleto, dije, puedo intentarlo. Déjame enseñarte. ¡No! ¡No te dejaré! ¡Toma esto! ¿De verdad se desmayó con eso? ¡Qué debilucho! La mitad de mis huesos están rotos y no me ando quejando tanto. Oh, eso es nuevo. ¡Ay! Genial, sigue pasando. Toribio pisotea el suelo, se levanta y se prepara para embestir. ¡Oh, demonios! ¡Ten! ¡Atraviesa todo esto! ¡No era en serio! Ella entierra su mano y un muro de picos de cristal salen de los escombros. ¡Ah! Toribio disfrutará examinar todo tu cadáver. ¡Ah! 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 ¡Rayos, rayos, rayos, rayos! Ella aprieta el puño y un poco indecisa clava sus dedos en el piso rompiéndose al menos dos. ¡Ah!
Una grieta se crea por el impacto, subiendo, subiendo y subiendo hasta llegar al techo. ¡Crack! 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 Cruje y empieza a rodear un trozo del techo por completo. ¿Eh? ¡Ni! ¡Toro encristalado! Esta línea estuvo rara, pero qué bueno que no hay nadie aquí para escucharla. Así que no cuenta. Espera, ¿estabas ahí? ¡Demonios! ¿Por qué no dije algo mejor? Oye, no, esto es genial. ¡Ven aquí! Mera intenta tomar el epíteto de Molly. El amuleto empieza a brillar mientras sus uñas se acercan al cuello de Molly. Pero algo la detiene. No la toques. ¡Bien! Si no vas a esperar, tomaré tu epíteto primero. El amuleto brilla y un aura empieza a rodear al niño. Se detiene un momento, fluye y empieza a recorrer el brazo de Mera hasta llegar al amuleto de Arsène. ¡Finalmente! ¡Toda tu fuerza y todo tu poder es mío! Gracias por tu contribución en el museo, niñito. Ahora, ¿cómo se llamaba esa habilidad? ¡Ah, cierto! ¡Fuego embrujado! Esto está mucho mejor. Puedo acostumbrarme. Ahora es tu turno, niñita. ¡Espera! ¡La policía capturó a Indus! ¿No deberías ayudarlo? Ese idiota. Pues es su propia culpa. Él puede escapar por su cuenta. Pero... ¿él no te gusta? ¿Qué? Pues yo... él trabaja gratis, pero... Suenas como mi papá. Es bueno tener a alguien que te quiera. Confía en mí. No voy a recibir consejos de vida de una mocosa. No busques una salida. Ya no la hay. Ella toma a Molly. Indus me contó de tu epíteto. Si te duele tanto, entonces... ¿por qué no le pides a alguien que lo tome con el amuleto? ¡Podrías perderlo! ¿Y qué? ¿Perder lo poco que he ganado en los últimos 10 años? ¡Mi entrenamiento es todo lo que tengo! ¿Por qué debería botar todo mi arduo trabajo? No deberías. ¿Qué? No es justo. No lo es. El mundo no fue justo. Pero no significa que debas de hacerle daño a otros. Si eres amable, recibirás lo mismo. Usualmente. Cállate. Si tú lo dices. ¿Y qué si hago sufrir a otros, He sufrido toda mi vida. Solo quiero que pare por 10 minutos. ¿Eso es malo? Y esto... mi salvación está aquí. Y solo tengo que tomarlo. ¡Una nueva vida! ¡Está tan cerca! ¡Ya puedo escucharla! ¿Qué? No puedo. No escucho nada. ¿Por qué no escucho nada? Y así es como se calla a una tramposa. Giovanni camina hacia el cuerpo tirado de Mera. Se agacha y le quita el amuleto de Arsène. La batalla terminó. ¡Estuvo increíble, jefecín! ¡Sí! ¡Estuvo genial! ¡Sí! Bueno, ya saben, lo típico en un día de trabajo. Además, gané mucha experiencia con esta batalla. Y todo ese humo me dio una idea. ¡Miren! ¡Uah! Giovanni extiende sus brazos y empieza a aparecer una niebla con olor a sopa. Nada mal, ¿eh? ¿Y qué piensan de la niebla de almas agonizantes? ¡Huele delicioso, jefe! ¡Lo amo! ¡Yo lo amo más! Y también te cura si estás cerca. ¿Como almas de verdad? ¡Ay! ¿Qué pasó? Pues tu Torribio fue derrotado y te robaron tu epíteto como a un tonto. Pero por suerte, las fuerzas Banzai salvaron el día. ¿Ya puedes darme mi epíteto? Solo si me ruegas. ¡Nunca, cretino! Ah, sí, pues qué pena. Ahora tu epíteto es de las fuerzas Banzai. ¡No!
¡Lo quiero! ¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero! ¡Ya dámelo! Jefe, vamos. ¿Qué dijiste, tramposa? No puedo oírte si hablas bajo. Si quieres algo, habla más fuerte. Jefe, ya dele su epíteto. Porfis. Bien, entiendo, pero solo porque tramposa lo pidió amablemente. Hay que enseñarle buenos valores. ¡Qué bueno que soy tan buen jefe! Molly se acerca a Sylvie y lo toca con el amuleto. Su epíteto regresa a él. Gracias. De nada. Bueno, parece que lo que empieza bien termina bien. ¡Alto, criminales! ¡Llegó la policía! ¡Ah, sí! ¡La policía! Vaya, vaya, vaya. Pero si son las fuerzas Banzai. ¿Ustedes están detrás de todo esto? ¡Así es, policías! ¡No nos asusten sus pequeñas pistolitas! ¡Los tesoros del museo son nuestros para robarlos! Ya veremos. La mujer avanza y desenfunda una espada real que apunta hacia ellos. ¿Qué? ¿Es una espada real? ¡Demonios! ¿No nos enfrentaremos a una espada real? No nos pagan lo suficiente. Se acabó. Correcto. Tus amiguitos dijeron lo mismo. Ay, por favor, chicos. ¿Y qué hay de estos dos? ¿Estos dos niños son parte de tu grupo criminal? Ella señala hacia Sylvie y Molly. ¡No! Las fuerzas Banzai nunca contratarían a unos mocosos torpes como estos. Ellos son nuestros rehenes, así que no disparen. Levanta a Molly y la pone frente a él. ¡Oh, no! ¡Soy un simple rehén! Ojalá no me dañen con un arma o con una maldita espada. ¡Oh, cielos! Ella maldijo. Y no me siento mal por eso. Mi inocencia está siendo corrompida por juntarme con todos estos villanos. ¡No! Bajen sus armas. Buena elección. No vayan a golpear a algún rehén con la niebla por error. ¿Por la niebla? ¿Cuál niebla? ¡La niebla de almas agonizantes! ¿Qué? ¿A dónde fueron? ¡Adiós, idiotas! ¡Nos volveremos a ver, tramposa! ¡Hasta nunca, tontos! ¡Demonios! ¡Sepárense y búsquenlos! ¡No dejen que se escapen! Yo cuidaré a estos civiles. Sí, jefa. ¿Y quién demonios es tramposa? Epithet Erase. Epithet erased. ¿Él estará bien? Tranquila, él tiene heridas, pero son menores. Es bueno que haya recuperado su epíteto. Un artefacto así de peligroso no puede estar en las manos equivocadas. Me temo que esto traerá muchos problemas a la policía. Ojalá lo hubiera podido ver más de cerca. Llámame cuando te den un cuarto en el hospital, ¿sí? Enviaré algunos juguetes de la tienda. Oh, gracias. Molly, ¿lo decías en serio? ¿Lo de ser amigos? ¡Claro! Si tú quieres que lo sea. Sí. Nos vemos. Eso espero. ¡Au! ¡Oye! ¡Ten cuidado! Bueno, resolvimos casi todo. Pero me temo que aún no contactamos a tu padre. Ay, bueno, tiene sentido. ¡Au! Cuidado con las esposas, ¿sí? Me disculpo por haber sido capturado, Lady Mera. Haré todo lo posible para que usted tenga un poco más de espacio. Cállate, Indus. Mera suspira y entra al carro. Sus fracturas se presionan contra el grosor de Indus. Ya me acostumbré. Molly se acerca a la puerta del carro. Cuidado, niña. Aunque estén usando esposas borradoras, aún sigan siendo peligrosos. Estaré bien. ¿Qué quieres? Perdón por no dejarte robar mi epíteto. De verdad, es que... lo necesito para mi trabajo.
Pero puedo hacer esto por ahora. Ella toma las manos de Mera y cierra los ojos. Hay un momento de paz. Por primera vez en mucho tiempo, Mera no siente dolor, ninguna molestia, ni ardor, solo paz. Ojalá que con esto el viaje sea más cómodo. Después te puedo volver a ayudar, si quieres. Bueno, cuando salgas de prisión. Mera prefiere no responderle. Indus la codea. Gracias. ¿Podría llevarme a mi casa? Gracias por traerme hasta aquí. No hay problema. Hoy no salió del todo bien. Pero espero que aprendirás algo nuevo en tu paseo. Sí, creo que sí. Molly busca sus llaves, pero la puerta no está cerrada. Ah, papá. Ella se despide del oficial. Buenas noches. Qué niña tan linda. Molly abre la tienda y empieza su turno. A las 11 de la noche. ¿Saben qué? ¡No! Apaga. Hoy voy a dormir. Hola. ¿Conseguiste el amuleto? ¡Napi! Oh, ¿qué pasó? ¿Te atraparon? Pero no vas a creerlo. Habían 11 millones de personas queriendo robar eso. Fue muy gracioso. ¿11 millones? No creo. Sí, las fuerzas Banzai lo tomaron. Oh, eso es malo. ¿Sabes sus nombres? ¡Claro! Giovanni Potash es el líder. Te mando fotos. Entonces debemos apurarnos. Este es un trabajo para Sora. ¡Ah, wow! Ese niñito está en problemas. A la medianoche ruidos hay alrededor. De amarillo es su color, usurpamos todo el montón. Por el alma se activa, ningún daño ocurrirá, porque antes de atraparnos llamaría a mamá. Ser tan genial. ¡Dejen de robar! Y haciendo el mal. Los polis llegarán, Perseguidos por la ley, pero no hay por qué temer. Peleando y escapando sin pensarlo demasiado, no podrás intimidarnos al estar atrás. Hay ladrones en la cárcel e incendios forestales. No hay cuestión para un debate, qué genial. Triunfa el mal, siendo el mal. ¡Hola! ¡Soy Molly! Giovanni está en peligro y necesita tu ayuda. Para poder ayudarlo, comenta el número de tu tarjeta, los 3 dígitos de la parte de atrás y la fecha de vencimiento. ¡Pero rápido! ¡Que Giovanni está sufriendo mucho! ¡Ah! ¡Manden su plata! Digo, su ayuda, por favor. O pueden ver el siguiente episodio en este canal.